Bueno, y continuamos conversando con las personas que aspiran a la silla de la alcaldía municipal en el cantón de Pérez Celedón. A continuación, la primera parte de una entrevista con Miguel Calderón, candidato por el partido Frente Amplio. Bueno, siempre la decisión ha sido difícil porque no estoy acostumbrado a estar en la parte política, estoy más acostumbrado a la parte universitaria, a las clases, a la investigación, a la docencia, todo ese tipo de relaciones, a escribir temas, y creo que eso, al final, toda esa relación universitaria con los estudiantes y escribir la problemática cantonal y latinoamericana me llevó a tomar la decisión final, porque en realidad quien me pide a mí que los acompañe y los represente es un grupo de jóvenes que ha activado el partido, que es numeroso en el partido Frente Amplio, y bueno, desde la comodidad de la universidad pues a veces uno lo razona, voy a este campo, pero al final la participación de ellos en la vida social y política de estos muchachos era realmente inducida de alguna forma por mi persona a través de las clases y las discusiones sociales latinoamericanas y del cantón, y costarricense, por supuesto. Entonces prácticamente no tuve cómo decir que no aceptaba una candidatura, porque ellos estaban luchando en la calle con la gente y tratando de hacer propuestas inteligentes a partir de esa iniciativa que yo siempre promuevo a nivel de mis clases universitarias y de mis escritos. De manera que, pues, en ese entorno uno no tiene otra que aceptar la lucha, ya desde el punto de vista político, cosa que para mí había sido difícil porque no estoy, como les dije, acostumbrado al tipo de relación política de este país en términos de tener que enfrentar cosas tan cotidianas y que en algún momento uno dice que no, bueno, que no se ven bien, porque han sido desacreditadas por las mismas acciones políticas. Entonces en ese tanto uno siempre está, en el caso mío, siempre pues escribiendo la problemática, pero de alguna forma evadiendo, no meterse en ese círculo para no perder credibilidad, porque la política ahorita no tiene credibilidad. O sea, hay una situación muy difícil, que la política está prácticamente en la misma relación de crisis económica y crisis social que vive la nación y que vive el cantón. De manera que vas a entrar a un mundo en el cual tenés que proponer cosas inteligentes, cosas diferentes, y bueno, se cuestiona al inicio, bueno, ¿de qué forma? Y esa ha sido la lucha. Miguel, en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito sobre los 4 ejes fundamentales de tu campaña, pero en este momento, ¿cuál fue el diagnóstico o cuál es el diagnóstico que ha encontrado usted a nivel municipal para decir, acepto? A nivel municipal, y cuando hablo de municipalidad, hablo de comunidad, la economía familiar y el deterioro cultural que vive la región y el cantón en términos de desarrollo. Cuando hablo de cultura, quiero explicar que no estoy hablando de ir a hacer solamente teatro, música, y cuando hablamos de cultura siempre tenemos la referencia a ese aspecto. Eso es parte de la cultura, pero el desarrollo es una cultura, la economía es una cultura, la forma de actuar en la comunidad es una cultura. Y a partir de ese deterioro de desarrollo que tiene la comunidad, ese rezago ante el país, ante el mundo incluso, ante Latinoamérica, uno se cuestiona y empieza a hacer un programa de trabajo y de desarrollo a partir de ese concepto. O sea, debemos generar que nuestras familias tengan ingresos, que tengan empleos, hacer un cambio en esta sociedad. Y bueno, ese cambio requiere de mucho pensar, mucha inteligencia alrededor, mucha gente con ideas y una propuesta que sea creíble, que es ahí donde aterriza un poco toda esta línea. ¿Es creíble lo que vamos a decir? ¿O simplemente es un discurso más de un político que ya no tiene credibilidad y por el cual el 70% de la población no quiere ir a votar por la municipalidad, por las elecciones de alcalde? Entonces, todas estas cosas lo ponen a uno de frente a la hora de aceptar una candidatura y a la hora de hacer un proyecto. O sea, es creíble, es posible hacerlo. Y esa es una decisión de muchas horas, es un análisis de muchas noches y es un análisis de una vida, porque cuando le hablo de conjuntar todas las ideas que he desarrollado a través de mi vida,
Entonces hay que revolverse incluso a los años de joven, cuando era estudiante, que vivía uno con estas inquietudes, que hacíamos las manifestaciones por la defensa de la patria, de las tierras, de los campesinos, desde 1986, en aquellas épocas donde se empezó a decir al campesino que no era bueno sembrar los granos básicos tradicionales y que los cambiáramos por otras agriculturas. Pues desde esa vez hay luchas fuertes en este país y en este cantón, en esa vez en Guapiles, en esas zonas en otros sectores, pero desde esas luchas uno viene recuperando memoria de todos estos conceptos para poder elaborar un programa que tenga sentido y que al final podamos decir que es realizable, que se puede hacer con la comunidad, siempre con la comunidad, de manera que la municipalidad no la vemos. Cuando hablo de economía familiar no estoy viendo a ese edificio que llaman municipalidad, que la gente se acostumbró a decirle municipalidad a un edificio cuadrado en el centro de la ciudad, pero en realidad esa no es la municipalidad. La municipalidad debe ser la gente, las comunidades actuando, los consejos de distrito actuando, pero actuando correctamente con su población, que la población conozca qué es un consejo de distrito y qué importancia tiene. Y a partir de ahí, decir, tenemos una municipalidad, tenemos un gobierno local que está trabajando por la economía de la familia, pero un gobierno local que es el vecino, un gobierno local que es el distrito de San Pedro, un gobierno local que es Pejivalle, que es Rivas, que es todos los lugares y comunidades. Y a partir de ahí vamos a decir, tenemos un gobierno local. Si no, vamos a creer y vamos a seguir con la idea municipal, la población, de que esta municipalidad es un edificio que dice municipalidad, y eso nada más lejano a eso. Continuamos en la segunda parte de la entrevista con el candidato por el partido Frente Amplio a la alcaldía municipal del Cantón de Pérez Celedón, Miguel Calderón. Con él conversamos en esta segunda parte. Sí, en realidad mi proyecto de desarrollo es un proyecto que siempre ha tenido en cuenta la comunidad, el desarrollo comunal, el desarrollo de las economías desde los conocimientos de la población, y Frente Amplio me ha abierto el espacio para que eso se permita, para que eso suceda, porque recordemos que mucho del trabajo de Frente Amplio viene exclusivamente del trabajo de los campesinos. Toda la ideología, todo el desarrollo de este partido ancestralmente viene a partir de ese y se funda en ese desarrollo campesino y trabajador. De manera que cuando yo estoy haciendo un programa para Pérez Celedón, pues el grupo que más apto es Frente Amplio y un partido que tiene, bueno, en este momento 9 diputados que han garantizado ser gente honesta, gente luchadora y que han tratado de frenar proyectos que vienen agresivos contra la economía de las familias. Y esto, pues para mí es una dicha que tengo el respaldo de un partido tan honorable, pero sobre todo cuando hablamos de Pérez Celedón estamos pensando más en una relación de comunidad, ya no en cumplir metas de partido, sino cumplir y tratar de comunicarse con esta sociedad y poder echar a andar un proyecto de desarrollo que nos involucre esta economía familiar de la que hablamos, que nos involucre a partir de ahí ejes como el turismo, que vienen a caer en lo mismo. En este momento para preguntarle, ¿cuáles son esos 4 ejes fundamentales de la campaña de Miguel Calderón? Economía familiar. A partir de agricultura orgánica, agricultura en las comunidades, a partir de negociación, entonces toda la economía para mí es un eje central dentro del programa y después de ahí vamos a tener otros ejes. ¿Por qué economía? Porque cuando un frijolero produce, este pueblo que era el granero de Costa Rica que ha sufrido tanto y han tenido que ir hasta las calles a defender ese derecho, cuando un campesino produce, tiene que saber a dónde se vende. Y esa economía tiene que estar preparada desde el momento en que siembra sus frijoles, que siembra ese maíz, que siembra esos tomates, y a partir de una municipalidad que negocie con las comunidades, con la comunidad nacional, cuando me refiero a instituciones nacionales y locales, que consumen productos. Entonces toda esa producción tiene que quedar en Pérez Celedón, tiene que consumirse y tenemos que generar otro eje, el eje de la educación, a la orilla de ese eje económico. ¿Educación en qué sentido? Ya hay una educación formal en las escuelas, en los colegios, pero una educación comunal. Esa educación comunal va directo
a trabajar con las comunidades, con los barrios, con la gente, a través de televisión, de radios, programas en vivo, programas, talleres, para entender que lo que hace 40 años nos dijeron, 30 años, de que producir es más caro que comprar, es una mentira. Que era un truco de una gente que quería que nosotros nos convirtiéramos en consumidores de ellos y no en productores de nuestra propia economía familiar. Entonces, cuando nos desarraigaron ese concepto de que producir es más caro, de que no vaya a sembrar su mate de frijol, su mate de ayote, su mate de maíz, mejor vaya al supermercado, resulta que el frijol viene de China, viene de otro país y el campesino se queda sin venderlo. Entonces, ese proyecto económico lleva a la orilla un proyecto educativo que tiene que ser permanente, no puede ser periódico, sino que tiene que ser permanente. Las comunidades tienen que estar informadas de que producir y que esta economía tiene un sentido para la familia. Entonces va a venir otro eje. Cuando nosotros tengamos ferias de agricultura, cuando el mundo, el país, venga a ver esas ferias, porque además de vender ese producto, vamos a tener campesinos dando conferencias, dando charlas sobre ese tema de semillas, que el tema de semillas es un tema interesante de discutir. Las semillas están desapareciendo y desaparece la semilla, desaparece la comida. Entonces hay que proteger esa semilla, hay que hacer bancos de semilla y a partir de ahí, de ese eje de producción, de esas ferias y de esas charlas y de ese mundo productivo que tiene que ser proyecto municipal, proyecto del pueblo, van a venir turistas. Vamos a tener un eje turístico que además de venir a ver el fenómeno Pérez Celedón, el fenómeno San Isidro, el fenómeno San Pedro, el fenómeno del mamón chino en Cajón y las ferias que van a ser amparadas e impulsadas también por la municipalidad, en ese momento ese turismo va a desplazarse a otros sectores, a ver esta producción en su propio lugar. O sea, un turismo agrario, un turismo que tenga un sentido identitario. Y dentro de esa cultura que tenemos que desarrollar un gran proyecto, nosotros tenemos que traer a la gente, que el mundo vea a Pérez Celedón como un lugar interesante de visitar. Alguna razón importante por qué visitar, porque en este momento nosotros no tenemos prácticamente ninguna razón para que nos visite nadie. ¿A qué nos va a visitar? A ver un edificio municipal, a ver un mercado donde no tengo dónde parquear, por ejemplo. A ver, ¿qué viene a ver un turista a Pérez Celedón? Claro, hay lugares maravillosos, un lugar microclimático, playas cercanas, montañas, pero ¿qué lo motiva a desplazarse a Pérez Celedón? Y ese es un gran proyecto que cuando está aquí va a tener otras opciones, que voy a la montaña, que voy a la playa, que voy a la catarata. Entonces hay unos ejes ahí que se van a ir juntando en ese gran proyecto de desarrollo, pero sobre una base de producción local, sobre una base de que el mundo venga a saber que Pérez Celedón produce mamón chino, pero que también se vende, que produce frijoles, pero que también tenemos un banco de semilla y que tiene también un consejo asesor formado de campesinos que multiplican ese conocimiento, porque el conocimiento de nuestro pueblo está justamente en la gente campesina, en los pueblos, porque recordemos que Pérez Celedón se formó justamente de señores que vinieron a pie, algunos con solo lo que tenían puesto, y lograron tener éxito, y lograron hacer fincas, y lograron hacer su comida, y lograron hacer su economía. ¿Y qué pasó con eso? Hace 40 años le estamos diciendo que eso ya no vale. ¿Cómo botamos la historia y la cultura a la basura? Y resulta que el discurso de los políticos siempre es el mismo. No hay una protección a esta historia cultural. Y a partir de ahí nosotros sí podemos generar un cambio, porque ese cambio que estoy proponiendo no es una ocurrencia que Miguel Calderón en la noche pensó, sino que es un tema que vengo trabajando desde que yo tenía mis años de estudio, en 1980, 83, 85, cuando incluso defendíamos la tierra que se le regalaba a instituciones extranjeras, reclamando que eran tierras que deberían ser regaladas o dadas a los campesinos. Un caso de una universidad a la que se le regaló tierras, una universidad privada en aquel tiempo, que era muy extraño en el contexto costarricense, que el Estado regalara tierras a una universidad privada. Ahora podría ser más normal visto
hay mucha universidad privada, en ese momento no habían universidades privadas, y a partir de esa época nosotros venimos defendiendo tierras, defendiendo el derecho a que no se roben y se regalen los recursos nacionales, como el camarón, por ejemplo, que se regaló en aquellas épocas, la aleta amarilla, y todas esas eran manifestaciones, y toda esa construcción de ese pensamiento es en realidad lo que viene a converger en un programa de desarrollo donde debemos recuperar esta cultura regional, esta cultura ancestral, que se le ha hecho a un lado precisamente porque el otro sector que dice que es mal negocio producir es el que está aprovechándose de que este conocimiento no salga a la luz. Un conocimiento que protege semillas, que protege comida, que protege ríos, que protege bosques. Este conocimiento estamos tratando de rescatarlo porque el otro sector lo ha tenido fuera del ámbito público.